Mi nombre es Isabela Navarro. A los 27 años soy capitana en el ejército de los Estados Unidos. Fui entrenada para identificar a un enemigo a 1 kilómetro de distancia, para analizar el engaño más sofisticado. Pero pasé toda mi vida pretendiendo no ver al enemigo más grande de todos, que vivía bajo mi propio techo. El día de mi boda, en una magnífica mansión en Newport, con vistas al mar, mi padre, el general Héctor Navarro, se adelantó. Frente a generales, almirantes y mis propios compañeros de armas, se acercó y su voz venenosa siseó. ¿Crees que ponerte un vestido blanco y casarte con un verdadero soldado puede ocultar el hecho de que solo eres una decepción atada a un escritorio? Y entonces me golpeó, un golpe deliberado de soldado que me hizo caer sobre el suelo de mármol, tiñendo de sangre la esquina de mi velo. Pensó que esa humillación pública me quebraría, me obligaría a regresar bajo su control para siempre. Pero cometió un error. No sabía que en ese silencio mortal que siguió, otra promesa estaba siendo hecha, no a mi esposo, sino a mí misma. Si alguna vez tuviste que hacerte pequeña para mantener la paz en tu familia, dime de dónde eres. Dale like y suscríbete, porque esta historia es la prueba de que incluso el silencio más largo puede encontrar su rugido. Los momentos antes de la caída fueron perfectos, casi de manera antinatural. Estábamos en The Breakers, la mansión más grandiosa de Newport, un palacio de la era dorada construido para proyectar poder y riqueza intocable. El aire dentro del gran salón, un espacio cavernoso con techos tan altos que parecían pertenecer al cielo, estaba impregnado con el aroma de lirios y dinero antiguo. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente en una esquina, las delicadas notas de un arpa apenas elevándose sobre el murmullo controlado de la élite militar del país. Fuera, los céspedes bien cuidados se extendían hasta encontrarse con el tranquilo y gris Atlántico. Recuerdo sostener una copa de Veuve Clicquot, con las pequeñas burbujas subiendo en una frenética danza celebratoria. Mi propia felicidad se sentía igual, una cosa frágil y brillante que podría desvanecerse si la miraba demasiado de cerca. Era una sensación que conocía bien, un hábito de toda la vida de contener la respiración, aterrada de que cualquier exhalación repentina pudiera romper la ilusión de paz que mi familia había trabajado tanto para mantener. A mi alrededor, los hombres estaban rígidos en sus uniformes, con los pechos pesados de medallas que brillaban como armaduras bajo la suave luz de la tarde que se filtraba a través de las ventanas arqueadas. Sus esposas, elegantes y serenas, se movían por la multitud con gracia entrenada. Era una imagen perfecta, meticulosamente compuesta, un retrato del legado de la familia Navarro, y yo, por primera vez, sentí que finalmente formaba parte de ella. No solo una nota a pie de página decepcionante. Mi esposo, Javier, estaba a mi lado, su mano cálida y firme en la pequeña de mi espalda. Él era un ancla en este mar brillante y traicionero. Me miró y sonrió, una sonrisa genuina, fácil, que venía de los campos de maíz de Wisconsin, tan diferente de las expresiones calculadas que había crecido conociendo. En esa sonrisa me permití respirar. Un error. Fue entonces cuando vi a mi padre, el general Héctor Navarro, acercándose hacia nosotros. No se movía como el padre de la novia, sino como un comandante revisando a sus tropas, los hombros atrás, el mentón en alto, con sus 2 estrellas brillando en su cuello. Un camino se abrió para él de manera instintiva. Los almirantes asintieron, los coroneles enderezaron su postura. Era una leyenda en el cuerpo blindado, un hombre tallado en granito y furia, y el aire crujía con su acercamiento. Ignoró completamente a Javier, su mirada fija en mí. Sus ojos, del mismo azul pálido que un cielo invernal, carecían de cualquier calor. Se detuvo directamente frente a mí, tan cerca que pude oler el whisky en su aliento,
un aroma que asociaba con rabias a puerta cerrada y muebles astillados. Se inclinó hacia mí y por un segundo salvaje y esperanzado pensé que iba a ofrecerme una palabra de felicitación, una tregua a regañadientes en mi día de boda. Fue entonces cuando pronunció esas palabras, un siseo bajo destinado solo a mí, pero lo suficientemente agudo como para atravesar la charla que nos rodeaba. ¿Crees que ponerte un vestido blanco y casarte con un verdadero soldado puede ocultar el hecho de que solo eres una decepción atada a un escritorio? El mundo no se volvió negro, por el contrario, se volvió agudo, dolorosamente, horriblemente agudo. El sonido de sus nudillos conectando con mi mandíbula fue un crujido sordo, húmedo, que pareció silenciar el arpa a mitad de nota. La fuerza del golpe hizo que mi cabeza se girara hacia un lado y tropecé, mi tacón atrapado en el encaje de mi vestido. La caída se sintió como si sucediera en cámara lenta, un arco gracioso y horrible que terminó con el brutal impacto de mi cuerpo contra el frío y despiadado suelo de mármol. Un sabor metálico, acerado y fuerte llenó mi boca, mezclándose con las últimas dulces notas del champán. Una gota de sangre cayó sobre el blanco inmaculado de mi velo. Permanecí allí un segundo, atónita, el enorme salón girando, y luego miré hacia arriba. Lo vi todo, los rostros, las bocas abiertas de asombro, los ojos grandes del personal de catering, las expresiones incómodas y doloridas de mis compañeros oficiales, y lo peor de todo, las miradas apartadas. El repentino y profundo interés en los zapatos, en los frescos del techo, en cualquier cosa menos en la hija de un general de 2 estrellas sangrando en el suelo de su propia recepción de boda. Estos poderosos hombres que minutos antes habían estrechado la mano de mi padre, ahora eran testigos silenciosos e inmóviles. Su silencio era un veredicto. En su mundo, el dolor de una hija era un asunto privado, una molestia que no valía la pena arriesgar para mantener el favor de un hombre como mi padre. Fue entonces cuando vi un leve movimiento. Mi madre, Elena, corría hacia mí, su vestido de seda susurrando sobre el mármol. Una desesperada y tonta esperanza surgió en mi pecho. Mamá, ella me ayudaría, ella arreglaría esto. Cuando llegó a mi lado, no se arrodilló, no me ofreció una mano. En cambio, sus dedos, fríos y afilados, se clavaron en la parte superior de mi brazo. Un agarre como una tenaza destinado a levantarme. Su rostro era una máscara de pánico frenético, pero sus ojos no reflejaban preocupación por mí, solo por la escena que estaba creando. Isabela, susurró, su voz como una frágil capa de hielo. ¿Qué hiciste para hacerlo enojar tanto? ¿Aquí, de todas partes? La pregunta me golpeó con más fuerza que el golpe físico. Una puñalada limpia y precisa que alcanzó el punto más vulnerable de mi ser. No era una pregunta, era una acusación. Era el tema de toda mi vida, el himno silencioso de nuestra familia. La rabia de Héctor es una fuerza de la naturaleza. Tu trabajo es no provocarla. Si fallas, las consecuencias son solo tuyas. En esa única pregunta, confirmó todo lo que siempre temí, que mi dolor no era nada comparado con la molestia que causaba su ira. La traición fue absoluta, pero entonces otra presencia se hizo sentir, Javier. Se arrodilló a mi lado, su cuerpo un escudo sólido entre mí y los ojos horrorizados y juzgadores de la multitud. Tocó suavemente mi mejilla no herida, su mirada buscándome, llena de una furia completamente dirigida hacia mí. Me ayudó a levantarme. Su brazo, una banda de acero alrededor de mi cintura, manteniéndome firme mientras el mundo amenazaba con inclinarse nuevamente. No miró a mi padre con rabia, no gritó. Enderezó su propio uniforme, se puso de pie con su altura completa y se enfrentó al general. Cuando habló, su voz no fue alta, pero cortó el aire denso del gran salón con la precisión de un bisturí. «Coronel Navarro», dijo, su tono respetuoso pero firme,
Según el artículo 128 del Código Uniforme de Justicia Militar, acaba de cometer una agresión contra un oficial subalterno. Hay más de 70 testigos presentes. El mundo que Javier había logrado poner en orden en la recepción de la boda se deshizo cuando llegamos al hotel. La adrenalina que me había mantenido unida, que había mantenido mi columna recta y mis ojos al frente, se drenó, dejando un silencio hueco y vibrante. Era un silencio que conocía íntimamente. No era la ausencia de sonido, era una presencia. Una manta pesada, tejida por todas las palabras no dichas, los elogios nunca dados, las disculpas nunca ofrecidas. Era el silencio de mi casa en Newport y me había seguido hasta aquí. Mientras Javier limpiaba suavemente el corte en mi mejilla, el ardor del antiséptico no se comparaba con el ardor del recuerdo. Ese golpe no fue el principio, fue una conclusión, la última frase explosiva de una historia escrita durante 27 años. La historia comienza, como siempre, en el estudio de mi padre. No era solo una oficina, era un santuario. La habitación olía a cera de cerezo, cuero antiguo y un sentido inquebrantable de importancia masculina. Una pared entera era lo que él llamaba el muro del honor. Era una exhibición meticulosamente organizada de toda su carrera, la medalla al servicio distinguido, la estrella de plata, fotos enmarcadas con presidentes, sus diplomas. Era un testamento a una vida de logros. La pared opuesta contenía un solo objeto, un retrato de mi hermano mayor, Harrison Jr., que había muerto en un accidente durante un entrenamiento antes de que yo naciera. Estaba congelado en el tiempo a los 22 años, apuesto y seguro en su uniforme de West Point, el hijo perfecto, para siempre perfecto en la muerte. Y en las otras dos paredes, nada. Espacio vacío con paneles de caoba. No había una foto mía en mi graduación de la Academia de Oficiales, ni una copia enmarcada de mi título honorífico de Georgetown, ni evidencia de que una hija llamada Isabela siquiera existiera. No solo estaba ignorada en esa habitación, fui borrada. Toda mi vida fue un intento silencioso y desesperado de ganar un solo centímetro de espacio en esas paredes, de demostrar que era una sustituta digna del fantasma en el cuadro. Pensé que mi mejor oportunidad era West Point. Era su mundo, su alma mater. Si caminaba los mismos caminos, usaba el mismo uniforme gris, finalmente ganaría su respeto. Trabajé incansablemente. Corrí hasta que mis pulmones ardieron. Estudié hasta que las palabras se desdibujaron en la página. Practiqué para la entrevista de nominación congresional hasta que mis respuestas fueron impecables. La entrevista fue con un senador de alto rango, un viejo amigo de mi padre. Estaba nerviosa, pero preparada. Y entonces mi padre, que había insistido en estar allí, se inclinó hacia adelante con una sonrisa paternal. Isabela tiene un corazón tierno. «Senador», dijo, su voz suave como el bourbon. Tal vez ese ambiente sea un poco demasiado duro para ella. Sonaba como preocupación, como el amor de un padre, pero era un disparo perfectamente dirigido. La expresión del senador cambió. Una sombra de duda cruzó sus ojos. Vi mi sueño morir en ese momento, asesinado por una sola, cariñosa frase. Me llevó años entender que no era protección, era sabotaje. Él nunca quiso que yo fuera su igual. Quería que fuera un súbdito en su reino, no una contendiente por el trono vecino. A medida que crecí, los rechazos sobre quién era se volvieron más directos. Cuando tenía 16 años, descubrí la fotografía. Me encantaba la magia tranquila del cuarto oscuro, la manera en que podía capturar un momento y sostenerlo. Todo lo que quería por Navidad ese año era una nueva cámara, una Canon AE1 como la que usaba Ansel Adams. En la mañana de Navidad encontré una caja grande y pesada bajo el árbol. Mi corazón latía con esperanza. La rasgué y mi aliento se detuvo en mi garganta. Dentro había un set de pesas de hierro fundido y un grueso libro.
el manual de contrainsurgencia del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Dentro había una tarjeta con la elegante caligrafía de mi madre. Es hora de enfocarte en cosas más importantes. El mensaje era brutalmente claro. Mis pasiones, las cosas que me hacían ser yo, no importaban. Eran distracciones frívolas del único camino que él consideraba aceptable. Aún así, intenté. Ingresé al ejército por una ruta diferente. Elegí inteligencia militar, un campo que él despreciaba como trabajo de escritorio. Me destaqué. El día que me ascendieron a capitana, la ceremonia de colocación del pin se sintió vacía sin ellos allí. Llamé a casa desde mi oficina en DC, mi voz zumbando de orgullo. «Papá, me ascendieron a capitana». Hubo una pausa, luego su voz, plana e indiferente. «Está bien». Clic, la línea se cortó. Esa noche me puse un bonito vestido y fui al Capitol Grill sola. Me senté en una mesa pequeña, pedí un filete mignon perfectamente cocinado y una copa de Cabernet Sauvignon, caro que realmente no podía permitirme. Levanté mi copa hacia mi propio reflejo en la ventana oscura. «Felicidades, capitán Navarro», susurré. Nunca me había sentido tan orgullosa y, al mismo tiempo, tan profundamente, devastadoramente sola. Mis mayores logros eran fantasmas, celebrados solo por mí. Cuando llevé a Javier por primera vez a Newport, albergaba una pequeña esperanza. Javier era un Green Beret, un oficial de fuerzas especiales. Era, por cualquier medida, un verdadero soldado. Él intentó tanto conectar. Durante la cena, mencionó a los Green Bay Packers, tratando de encontrar algo en común en la religión estadounidense del fútbol. Mi padre lo interrumpió con un despreciativo gesto de su mano. «En esta casa, señor Romero», dijo el señor, condescendiendo en cada palabra, «no hablamos de juegos, hablamos de guerra y legado». Más tarde esa noche, después de que Javier se fuera, mi padre se volvió hacia mí, su labio curvado en una mueca. «Elegiste a un simple granjero de Wisconsin. Eso solo demuestra lo bajos que son tus estándares. Él nunca pertenecerá a este mundo». Y ahora, aquí estaba yo, en una habitación de hotel, lejos de Newport, el silencio gritando a mi alrededor. Mi vestido de novia, un símbolo de un futuro que deseaba desesperadamente, yacía hecho un montón en el suelo, su encaje blanco manchado con mi sangre. Me lo quité mecánicamente, mi cuerpo moviéndose en piloto automático. Impulsada por años de instinto, me puse lo único que sentía como una armadura, mi uniforme. Me paré frente al espejo de cuerpo entero, el tejido verde oscuro, sintiéndose tanto familiar como extraño. Vi las barras plateadas de capitana en mis hombros, la insignia pulida en mi cuello. Vi el reflejo de una mujer que había luchado por cada pedazo de respeto que había recibido, pero al mirar el rostro cansado y magullado que me miraba de vuelta, finalmente surgió una fría pregunta desde lo más profundo. ¿Este uniforme por el que luché tanto para conseguir es una armadura que me protege o solo son las paredes de una prisión que él construyó? La pregunta flotaba en el aire de esa habitación de hotel estéril mucho después de que la había hecho. Armadura o prisión, no tenía respuesta. El mundo que mi padre había construido era el único que conocía. Una semana después me encontraba en un avión, descendiendo hacia un mundo que no podría haber imaginado. En el vuelo a Madison escuchaba un podcast, intentando ahogar el ruido en mi propia cabeza. Era Brené Brown. Recuerdo su voz, tranquila y firme, diciendo: «La vulnerabilidad no es debilidad, es nuestra mayor medida de coraje». Las palabras me parecían extrañas, como un idioma que nunca me habían enseñado. Coraje, en mi mundo, era esconder la vulnerabilidad, no abrazarla. Cuando las ruedas del avión tocaron tierra, lo primero que noté fue el verde, abrumador y puro. No era el verde recortado y contenido de las mansiones de Newport. Era un verde salvaje, expansivo,
sin disculpas, de los campos de maíz que se extendían hasta el horizonte bajo un cielo vasto y abierto. Cuando la puerta de la cabina se abrió, el aire que entró fue diferente. Era limpio y olía a tierra húmeda y a cosas que crecen. Sentí como si estuviera tomando mi primer verdadero respiro en 27 años. Allí estaban, esperándome en la puerta, no con asentimientos corteses ni apretones de mano dudosos, sino con los brazos abiertos. La madre de Javier, Carla, una mujer con líneas de risa alrededor de los ojos y flores en sus jeans, me abrazó con fuerza, un abrazo que olía a canela y seguridad. No era el abrazo frágil y seco de mi madre, era un abrazo real, sólido, envolvente. El padre de Javier, Francisco, un hombre alto y callado, con las manos curtidas por décadas de trabajo, simplemente posó una gran y cálida mano sobre mi hombro y apretó suavemente. Era un gesto que decía más que 1000 palabras vacías de bienvenida. En ese pequeño aeropuerto regional, rodeada por la calidez genuina de la familia Romero, me sentí como una extraña aterrizando en un planeta amistoso por primera vez. El silencio de Francisco fue lo primero que realmente me desconcertó. Era un hombre de pocas palabras, y mi cuerpo, condicionado por años de vivir con mi padre, interpretó automáticamente a un hombre callado y poderoso como una amenaza. Pasé el primer día tensa, esperando que el silencio se rompiera, esperando el inevitable juicio o crítica, pero nunca llegó. A la mañana siguiente desperté antes del amanecer, mi reloj interno aún ajustado al horario militar. Me senté en el amplio columpio de madera en el porche, una taza de café enfriándose en mis manos, observando la niebla elevarse de los campos. La puerta de la pantalla crujió al abrirse y Francisco salió. No dijo nada, simplemente me entregó una taza recién preparada y humeante. Se sentó en la silla mecedora a mi lado, el silencio extendiéndose entre nosotros. Pero esta vez no era pesado, era cómodo, pacífico. Después de un largo momento, asintió hacia una línea de árboles en el borde de la propiedad. Los ciervos vienen al arroyo a beber más o menos a esta hora, dijo, su voz un suave y profundo susurro. Y eso fue todo. No estaba probándome ni exigiendo una respuesta. Simplemente estaba compartiendo su mundo conmigo, una oferta simple y silenciosa, sin ataduras. El silencio de mi padre era un arma, el de Francisco, un regalo. Más tarde, ese día, me encontré en la cocina con Carla. La habitación era el corazón de la casa, cálida y llena del aroma celestial de la levadura. Era viernes, lo que significaba el tradicional pescado frito de Wisconsin, y ella lo estaba preparando todo desde cero. Mientras mis manos, entrenadas para desarmar un rifle, torpemente pelaban papas, ella preguntó sobre mi trabajo. Comencé a explicar, como siempre, una descripción mecánica y llena de jerga sobre análisis de inteligencia y evaluación de amenazas. Ella me escuchó pacientemente. Luego detuvo suavemente mis manos con las suyas. «Madre mía, eso suena estresante», dijo, su expresión llena de una preocupación genuina, y luego hizo la pregunta que rompió todas mis defensas. «¿Te hace feliz?» «¿Y sí?» La miré fijamente. «¿Feliz?» Nadie me había hecho esa pregunta antes. Siempre me preguntaban sobre mis métricas, sobre mi potencial de ascenso, sobre mis evaluaciones de desempeño. La felicidad nunca formó parte de la ecuación. Por primera vez hablé sobre la presión aplastante, las noches sin dormir, pero también sobre la emoción de resolver un rompecabezas complejo. Hablé no como Capitán Navarro, sino como yo misma. Mientras hablábamos, ella cuidaba un tazón de masa madre. «El secreto para hacer buen pan es la paciencia», dijo, doblando la masa con manos expertas. «Hay que darle tiempo y espacio para que suba. Querida, las personas son igual que eso». Sus palabras simples, dichas en la calidez de esa cocina de Wisconsin, tenían
una sabiduría profunda que mi propia madre, con toda su crianza de alta sociedad, nunca me ofreció. Esa noche el sueño no llegó. Estaba acostada en la cama, mi mente acelerada, tratando de procesar la amabilidad del día. Era demasiado bueno para ser cierto y esperaba que lo peor llegara. Javier, al percatarse de mi inquietud, me abrazó, me acercó a su pecho y susurró en mi cabello: «No tienes que actuar aquí, ¿sabes? No tienes que ganarte su aprobación. Ya te quieren». Sus palabras fueron el permiso que había estado esperando toda mi vida. Permiso para simplemente ser. Permiso para exhalar. En ese momento me di cuenta de que los Romero se estaban convirtiendo en mi refugio seguro, la familia que elegí, no la que nací. La sensación era tan nueva, tan poderosa, que me hizo querer conectar con cualquiera que alguna vez hubiera sentido lo mismo. Si alguna vez has encontrado a una persona o un lugar que se sintió más como hogar que tu propio hogar, por favor apoya esta historia con un like y comenta abajo con el nombre de la persona que te hace sentir completamente seguro. Es un regalo que todos deberíamos celebrar. Al día siguiente me encontraba nuevamente en el porche. Francisco salió y se sentó conmigo, observando cómo el sol de la tarde salpicaba las hojas del gran roble en el jardín. Me miró con una pequeña sonrisa amable en su rostro. «Has estado cargando el mundo sobre tus hombros, ¿verdad?», dijo en voz baja. Solo pude asentar con un nudo formándose en mi garganta. Guardó silencio un momento más. Luego pronunció las palabras que cambiarían todo. «Bueno», dijo, «puedes dejarlo por un rato. Aquí solo tienes que ser Easy». El momento en que la figura imponente de mi padre fue escoltada fuera del gran salón, un vacío de sonido y propósito quedó en su estela. El cuarteto de cuerdas había caído en silencio, con sus arcos congelados sobre los instrumentos. Los invitados, un mar de uniformes decorados y elegantes vestidos, se quedaron de pie, sorprendidos, formando grupos incómodos, sin saber dónde mirar ni qué hacer. El silencio era ensordecedor, una manta densa y sofocante de shock colectivo y vergüenza. Y yo estaba en el epicentro de ello, de pie sola en una vasta extensión de mármol, sintiéndome completamente desnuda. Cada mirada era un láser, fija en el moretón que rápidamente se tornaba morado en mi mejilla. Quería que el suelo se abriera y me tragara por completo. Quería desaparecer. Mis padres se habían ido. Habían detonado la bomba y simplemente se habían ido, dejándome a mí para que me quedara en los escombros, tal como siempre lo habían hecho. Toda mi vida había sido una serie de esos momentos, ellos creando una catástrofe y yo, la hija silenciosa, quedándome a gestionar las consecuencias, a suavizar las cosas, a pretender que no había pasado nada por el bien de la paz. Pero esta vez no estaba completamente sola. Mientras me quedaba allí, temblando, una figura se desprendió de la multitud. Era Mayor María González, una oficial con la que había servido en Afganistán. Era fuerte, sin rodeos, una mujer que había ganado su rango a base de coraje e inteligencia. Caminó directamente hacia mí, su rostro una máscara de determinación sombría. No me ofreció palabras vacías, ni me preguntó si estaba bien. Simplemente se quitó la chaqueta de su uniforme de gala, la que tenía la hoja de roble dorada de mayor en los hombros, y la colgó sobre mis hombros desnudos. La lana era cálida contra mi piel fría. Se inclinó cerca, su voz un ancla baja y firme en medio del caos que nos rodeaba. «Estoy aquí», susurró. Lo vi. 2 palabras simples, pero lo significaron todo. En una sala llena de gente que había decidido mirar hacia otro lado, una persona había visto. Una persona estaba dando testimonio. El peso de su chaqueta se sintió como un escudo y por primera vez en mi vida sentí la fuerza de la solidaridad, un vínculo silencioso y poderoso que no tenía nada que ver con la sangre. Justo en ese momento, Javier regresó. Caminó entre los invitados atónitos, con la mirada fija en mí. No dijo,
lo mataré, ni siquiera, ¿estás bien? Hizo algo mucho más poderoso. Se arrodilló ante mí, justo allí, sobre el frío suelo de mármol, tomando mis manos temblorosas entre las suyas. Su agarre era suave pero firme, aterrizándome. Miró directamente a mis ojos, y en los suyos no vi lástima, sino un reflejo de mi propia fuerza. Y entonces hizo la pregunta que lo cambió todo. «Easy», dijo, su voz baja pero clara. «¿Qué quieres hacer ahora?». La pregunta me golpeó como un aliento fresco, después de estar sumergida bajo el agua. Toda mi vida había sido una serie de órdenes, expectativas y deberes. Me decían qué estudiar, qué vestir, quién debía ser. En una crisis me decían cómo reaccionar, cómo sentir, cómo limpiar el desastre. Nadie, nunca, me había preguntado qué quería. El poder de esa simple pregunta, la autonomía que me devolvía, fue abrumador. Era oxígeno. Miré el rostro de Javier, tan lleno de confianza y respeto. Miré a María, quien me dio un firme, casi imperceptible asentimiento. Miré hacia las grandes puertas por donde mi padre había desaparecido, dejando a su paso una estela de destrucción. Él había querido arruinar este día, destrozarlo de tal manera que no tuviera otra opción que regresar a él, rota. Quería demostrar que aún me poseía. Las palabras de Brené Brown resonaron en mi mente desde el vuelo. Puedes elegir el coraje o puedes elegir la comodidad, pero no puedes elegir ambos. Huir se sentía como comodidad. Esconderse se sentía como comodidad, pero era la comodidad de una jaula. El coraje era mantenerme firme, justo aquí, en medio de mi propia boda hermosa y rota. Respiré hondo, con un temblor. «Quiero casarme contigo», susurré, las palabras sintiéndose frágiles pero sinceras. Una sonrisa apareció en los labios de Javier. No era una sonrisa feliz, no había alegría en ella, era una sonrisa de pura, inquebrantable resolución. Se levantó, apretó mi mano y se giró hacia el desconcertado oficiante, un sacerdote católico que parecía como si acabara de presenciar un exorcismo. La voz de Javier resonó clara y ordenante, llenando el salón silencioso. «Padre, estamos listos para continuar». Fue la señal de inicio de mi revolución. Nuestra noche de bodas, en una suite del Hotel Viking, no fue en absoluto como el cuento de hadas que alguna vez imaginé. No hubo romance, ni champán, ni risas. Solo hubo una bolsa de hielo de la máquina expendedora del hotel, una botella de Tylenol y un profundo silencio compartido. Javier fue increíble, sin palabras, me ayudó a quitarme el pesado vestido, que ahora se sentía como un disfraz de otra vida. Me sentó frente al espejo del tocador y con infinita paciencia comenzó a quitar los docenas de pasadores que mantenían mi elaborado peinado en su lugar. Sus manos grandes y capaces, las manos de un soldado, eran increíblemente suaves mientras trabajaba, teniendo cuidado de no jalar ni causarme más dolor. No llenó el silencio con promesas vacías de venganza o palabras reconfortantes. Simplemente permaneció. Estaba allí, presente, una fuerza tranquila y firme en la oscura quietud de la habitación. Y mientras me sentaba allí, sintiendo cómo la tensión en mi cuero cabelludo se liberaba con cada pasador removido, tuve una repentina y desgarradora realización. Durante 27 años, después de cada una de las rabias de mi padre, los objetos lanzados, las puertas cerradas a golpes, los ataques verbales, siempre me había quedado sola para recoger los pedazos en silencio, para calmarme, para volver a pegar mi propio sentido de mí misma. Esta noche, por primera vez, alguien permaneció en el silencio conmigo. Alguien compartió el peso de todo esto, y eso, me di cuenta, significaba más que nada. Era el comienzo de la sanación. Durante 3 días hubo paz. Nos habíamos escapado a una pequeña cabaña aislada, escondida en lo profundo de las montañas Blue Ridge, en Carolina del Norte, para lo que quedaba de nuestra luna de miel. El aire estaba fresco y olía a pino y tierra mojada.
Nuestros únicos vecinos eran las montañas antiguas y envueltas en niebla, extendiéndose en interminables olas azul grises. No había cobertura de celular, ni wifi, ni un mundo exterior. Caminábamos durante el día y nos sentábamos junto al fuego crepitante por la noche, bebiendo vino tinto barato de tazas de café. El moretón en mi mejilla comenzaba a desvanecerse, pasando de un morado impactante a un amarillo verde moteado. Por primera vez sentí que el nudo de ansiedad en mi estómago comenzaba a aflojarse. Un compañero que había estado conmigo desde la infancia empezó a soltar su agarre. Estaba comenzando a creer que era posible una vida diferente. El cuarto día tuvimos que conducir al pueblo más cercano para conseguir provisiones. Era un lugar encantador con una sola calle principal, una tienda general y una cafetería de aspecto amigable. Mientras regresábamos al coche, mi teléfono, que había estado silencioso durante días, comenzó a vibrar de vida al conectarse a una torre celular. Una avalancha de notificaciones llegó de golpe y luego empezó a sonar. La pantalla se iluminó con una sola palabra: mamá. En ese instante, la paz se rompió. El aire limpio de la montaña se sintió espeso y difícil de respirar. El nudo en mi estómago se apretó nuevamente, esta vez con la fuerza brutal de un torniquete. Sentí como si una espiral de alambre de púas se hubiera caído directamente sobre mis entrañas. Javier vio la expresión en mi rostro y puso una mano firme sobre mi brazo. Tomé una respiración temblorosa y respondí, forzando un tono neutral en mi voz. Hola, mamá. Isabela, querida. Oh, gracias a Dios. He estado tan preocupada por ti. Su voz era como un río de miel cálida, espesa, con una preocupación manufacturada que me ponía los dientes en tensión. Esta era su jugada inicial, la que estaba diseñada para hacerme sentir culpable, para posicionarse a ella misma como la madre cariñosa y a mí como la hija insensible. Estoy bien, mamá. Solo que no teníamos servicio en la cabaña. Claro, claro, susurró. Bueno, me alegra mucho que estés bien. ¿Tu padre? Bueno, lamenta profundamente cómo se escalaron las cosas. Ya sabes cómo es, la presión de su carrera, la ceremonia. Solo quiere lo mejor para ti, cariño. Solo le cuesta demostrarlo. Sentí una ola de rabia cálida y familiar. Ella estaba reescribiendo la historia en tiempo real. No, él no lamenta haberte pegado, pero lamenta cómo se escaparon las cosas, como si hubiera sido un evento pasivo e inesperado, como un mal clima, en lugar de un acto de violencia deliberado. Ella lo estaba enmarcando como la víctima, un hombre abrumado por la presión, un padre cuyos deseos amorosos simplemente no fueron comprendidos. El golpe en sí mismo había desaparecido completamente de su narrativa. Intenté defenderme, mi voz temblando ligeramente. Mamá, él me agredió frente a todos. No fue una escalada, fue... Ella me interrumpió, su tono cambiando instantáneamente de dulce a frío. Isabela, no seas dramática. Fue un malentendido y sabes que siempre has sido demasiado sensible. Hiciste pasar vergüenza a tu padre frente a todo su mundo. Creaste una escena realmente mortificante. Y ahí estaba, el gaslighting al 101. Fue mi culpa. Mi reacción era el problema, no su acción. Mi sensibilidad era el problema, no su puño. Mi vergüenza hacia él era el crimen, no su agresión hacia mí. Por un momento, sus palabras casi funcionaron. Toda una vida de condicionamiento me gritaba que me retirara, que pidiera perdón, que suavizara las cosas. ¿Estoy siendo demasiado sensible? ¿Exageré? La niebla desconcertante de la duda comenzó a infiltrarse en mi mente. Apreté el teléfono con más fuerza, mis nudillos blancos. No, dije, la palabra sintiéndose extraña en mi lengua. No, yo no creé una escena. Él lo hizo. El silencio al otro lado de la línea fue frío y absoluto. Había roto la regla no escrita. Me negué a aceptar la culpa. Cuando volvió a hablar, toda la fachada de calidez desapareció. Su voz se volvió plana, cortante y peligrosa.
Tu padre ha pasado toda su vida construyendo su nombre, su reputación. Dijo cada palabra una flecha cuidadosamente dirigida. No puedes destruir eso por un pequeño malentendido. La familia es más importante que las emociones de una sola persona. Isabela, ya deberías saberlo. Me sentí nauseabunda. La familia, no un grupo de personas que se amaban y se protegían mutuamente, sino una marca, una reputación, una entidad más valiosa que la seguridad de su propia hija. Y luego vino el golpe final, el jaque mate. «Javier tiene una carrera muy prometedora por delante», dijo, su voz ahora peligrosamente suave. «Un oficial de fuerzas especiales, tanto potencial. Sería una verdadera pena si unos comentarios desfavorables de un general de 2 estrellas llegaran a su expediente permanente. No querría ser responsable de eso, ¿verdad, Isabela?» La amenaza era inconfundible, envuelta en el guante de terciopelo de la preocupación materna. Estaba reteniendo el futuro de mi esposo como rehén. Mi estómago se retorcía. Esta era la manipulación definitiva, forzándome a elegir entre mi propia dignidad y la carrera del hombre que amaba. Era cruel y brillante a la vez. Y por un momento casi me rompe. Pero luego algo más surgió a través del miedo y la náusea. Fue una claridad fría y dura, una rabia tan pura que sentí como si el hielo corriera por mis venas. Nunca se detendrían, usarían a cualquiera y a todo lo que tuvieran a su alcance para mantener su control. Javier era solo la siguiente herramienta, la siguiente palanca a accionar, y no les dejaría tocarlo. Mi propia voz, cuando la encontré, temblaba, pero era clara, era firme. Era una voz que ella nunca había escuchado antes. «No vuelvas a llamarme», dije, mis palabras bajas y precisas, ni amenazar a mi esposo. Esta conversación ha terminado. Y por primera vez en 27 años, colgué el teléfono a mi madre. El clic del teléfono desconectándose fue el sonido más fuerte que jamás había escuchado. Era el sonido de una cadena rompiéndose. Esa noche, de vuelta en la cabaña, dormir era una imposibilidad. El silencio de las montañas, que horas antes se había sentido tan pacífico, ahora se sentía pesado, cargado con amenazas no dichas. Las últimas palabras de mi madre resonaban en mi cabeza. Un bucle repetido de veneno envuelto en terciopelo. No querría ser responsable de eso, ¿verdad? El miedo era un compañero familiar. Había sido el fondo de mi infancia, un zumbido constante de baja intensidad en el trasfondo de mi vida. El miedo a la ira de mi padre, el miedo al desagrado de mi madre, el miedo a no ser lo suficientemente buena. Conocía su sabor, su textura, pero esta noche algo nuevo se estaba revolviendo junto a ello, una rabia fría y dura. Era diferente de la ira caliente e impotente que había sentido antes. Esta era una rabia aclaratoria, una rabia que quemaba la niebla de confusión y duda de mí misma. Me di cuenta con una certeza que me heló hasta los huesos de que nunca se detendrían. Esto no era el final, era solo su siguiente táctica. Si cedía, si enterraba esto por el bien de la carrera de Javier, nos poseerían a los dos. Javier se convertiría en la nueva correa que usarían para controlarme. El ciclo de abuso simplemente encontraría una nueva forma, más insidiosa. Lo miré, durmiendo pacíficamente a la luz tenue de la luna que se filtraba por la ventana. Su rostro relajado y libre de la fealdad del mundo. Él confiaba en mí, y protegerlo, entendí ahora, significaba protegerme a mí misma. Significaba quemar todo el sistema podrido hasta los cimientos. Ese pensamiento me recordó una cita de un discurso del general Dunford que una vez tuve que estudiar. El estándar que dejas pasar es el estándar que aceptas. Durante 27 años había dejado pasar el abuso, había aceptado la tiranía silenciosa, la manipulación emocional, el constante menosprecio. Al permanecer en silencio, había avalado su comportamiento.
Lo había aceptado como mi estándar. Esta noche eso terminó. De repente recordé algo. La fotógrafa de la boda. En medio del caos, después de la ceremonia, ella me había metido una pequeña tarjeta SD en la mano. Por si acaso, susurró, sus ojos abiertos de par en par. La metí en mi bolso y me olvidé de ella hasta ahora. Me levanté de la cama, mis movimientos silenciosos y deliberados. En la sala principal de la cabaña, iluminada solo por el tenue resplandor azul de la pantalla de mi computadora, encontré mi bolso. Mis dedos cerraron alrededor del pequeño plástico frío de la tarjeta de memoria. La deslicé en la ranura de la computadora. El disco se abrió. Había cientos de fotos, hermosas imágenes cuidadosamente preparadas de un día perfecto que nunca fue. Y entonces la vi, un solo archivo de video. Mi respiración se detuvo. La fotógrafa debe haber colocado su cámara sobre un trípode para capturar el brindis y simplemente dejó que corriera. Le di play. La escena era exactamente como la recordaba, pero aterradoramente real. El gran salón, los invitados. Y allí, en alta definición cristalina, estaba todo el momento imperdonable. La voz de mi padre, un bajo y venenoso siseo, quedó perfectamente capturada por el micrófono de la cámara. El sonido agudo y feo del golpe, mi cuerpo cayendo, el suspiro colectivo de la multitud. Todo estaba ahí. Ya no era solo mi palabra contra la de los generales de 2 estrellas. Era prueba fría, imparcial, irrefutable. Justo cuando iba a cerrar la carpeta, noté un correo no leído en mi bandeja de entrada. Era de una dirección extraña y anónima. Mi corazón latió con fuerza mientras lo abría. El mensaje era breve. Capitana Navarro, fui teniente bajo el mando de su padre en Irak. Escuché lo que sucedió en su boda. No puedo testificar de manera oficial. Tengo una familia que proteger, pero necesito que sepa que no está loca. Todos vimos quién era él, solo que estábamos demasiado asustados para decir algo. Sea fuerte. Las lágrimas empezaron a acumularse en mis ojos. Era un mensaje de absolución y condena al mismo tiempo. Confirmaba que no era la hija excesivamente sensible y confirmaba el aterrador, extenso poder del hombre contra el que tenía que luchar. Con una nueva determinación, abrí un documento en blanco. Comencé a escribir, pero no estaba escribiendo como Isabela, la hija rota. Estaba escribiendo como la capitana Navarro, una oficial de inteligencia. Mi entrenamiento tomó el control. Escribí un MFR formal, un memorando para registro. Detallé los hechos y solo los hechos. Fecha. Fecha de la boda. Hora. Aproximadamente a las 15:40 horas. Ubicación. Mansión The Breakers, Newport, RA. Evento. Recepción de boda de la capitana Isabela Navarro y el capitán Javier Romero. Enumeré los nombres de todos los oficiales de alto rango que pude recordar como posibles testigos. Describí el asalto utilizando el lenguaje preciso y estéril del UCMJ. Sujeto, General Héctor Navarro, involucrado en un asalto físico no provocado contra un oficial subalterno. Adjunté el archivo de video. Cada palabra que escribí era un ladrillo en un nuevo muro, un muro de verdad, un muro que no podían derribar. Cada golpe de tecla era un acto de liberación, de reclamar mi propia narrativa, mi propio honor. Cuando terminé, dirigí el correo. Para la oficina del Inspector General, Departamento del Ejército. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de enviar. Este era el momento, el punto de no retorno. Con este solo clic detonarían a mi familia, acabarían con la exitosa carrera de mi padre y arrojarían mi propio futuro al caos. Estaba intercambiando una prisión silenciosa y familiar por una guerra ruidosa e incierta. Mientras estaba allí, paralizada por la magnitud de lo que estaba a punto de hacer, una mano cálida aterrizó sobre mi hombro. Javier se había despertado y había venido a buscarme. No preguntó qué estaba haciendo, no lo necesitaba. Simplemente miró la pantalla, luego volvió a mirar mi rostro y su mano en mi hombro apretó con un apoyo silencioso
e inquebrantable. Ese solo toque fue todo el refuerzo que necesité. Este es el momento que lo define todo. Si crees que levantarse por la verdad, sin importar el costo, es una de las cosas más valientes que una persona puede hacer, apoya esta historia con un like y comenta con un simple "Te veo", por todos los que alguna vez tuvieron que luchar para ser escuchados. Respiré profundamente por última vez y presioné enviar. El correo desapareció en el vacío. La cabaña volvió a quedar en silencio. Pero este no era el silencio del miedo, tampoco era alivio, era la extraña calma aterradora en el ojo de un huracán. Acababa de romper mi promesa de silencio y sabía que la verdadera tormenta estaba a punto de comenzar. Después de dar clic, el mundo no explotó, se quedó en silencio. Durante 2 semanas, el silencio fue absoluto y asfixiante. Volvimos a nuestra vida en Fort Bragg, pero todo había cambiado. No hubo respuesta oficial de la oficina del inspector general. Ninguna confirmación de que mi informe había sido recibido. El único feedback que recibimos fue de la atmósfera que nos rodeaba. Era un frente frío que había llegado de la noche a la mañana. Colegas que antes nos saludaban con un cálido hola, ahora encontraban algo increíblemente interesante que mirar en el suelo cuando pasábamos. Las conversaciones se detenían abruptamente cuando entrábamos en una sala. Los susurros nos seguían por los pasillos. No solo nos ignoraban, nos estaban marginando. Nos habíamos convertido en intocables, como leprosos en una colonia militar moderna. El sistema, al parecer, estaba cerrando filas, protegiendo a uno de los suyos. El familiar y mordaz miedo comenzó a infiltrarse nuevamente, royendo los bordes de mi determinación. ¿Había cometido un terrible error? ¿Había sacrificado todo por nada? Me encontré repasando la amenaza de mi madre, preguntándome si mi padre ya estaba cumpliendo su promesa de arruinar la carrera de Javier. El silencio de la estructura de mando era una forma de guerra psicológica y estaba empezando a perder. Entonces, una noche, mientras cenábamos una tranquila cena de pizza sobrante en nuestro pequeño y estéril apartamento dentro de la base, mi teléfono sonó. Era un número restringido. Mi corazón saltó a mi garganta. Contesté, mi voz apenas un susurro. «Capitana Navarro». «Capitana». La voz de un hombre formal y carente de emoción respondió: «Soy el mayor Evans del Cuerpo de Abogados del Ejército. Hemos recibido su informe. Se ha abierto una investigación preliminar sobre la conducta del general Héctor Navarro». Me hundí en una silla de la cocina, mis piernas de repente incapaces de sostenerme. Una oleada de alivio me envolvió en un torbellino vertiginoso. Me habían escuchado, era real, pero luego el mayor Evans dijo algo que cambió todo el panorama de la batalla. «Capitana», dijo, su tono aún perfectamente neutral, «debe saber que su informe parece haber abierto una compuerta. En las últimas 48 horas hemos recibido 3 declaraciones juradas más sobre el general». Me quedé paralizada en silencio. No estaba sola, no estaba sola. Las palabras reverberaron a través de mi ser. Un choque sísmico que destruyó años de aislamiento cuidadosamente construido. Los días siguientes fueron un torbellino. Investigadores de la oficina del inspector general comenzaron a contactarme. Eran profesionales, meticulosos, sus preguntas precisas. Me mostraron copias redactadas de las otras declaraciones. Ya no estaba mirando mi propio trauma aislado. Estaba observando un patrón, una historia meticulosamente documentada de abuso de poder. Leí el testimonio de un joven teniente primero que mi padre había destrozado verbalmente frente a su pelotón entero por un pequeño error de mapeo, humillándolo tan profundamente que había considerado dejar el ejército. Leí la declaración de una especialista en logística, una sargento primero, que fue sistemáticamente negada de ascensos después de reportar una discrepancia en sus vales de viaje. Él había destruido su carrera de manera
silenciosa y eficiente, por unos pocos cientos de dólares. Leí sobre sus explosivas rabias, los objetos lanzados en su oficina, las amenazas, la intimidación. Era como mirar los fragmentos de un espejo roto, y en cada pedazo roto vi el reflejo de mi propio dolor. Siempre había pensado que era el único blanco de sus guerras privadas. La verdad era que había dejado un campo de batalla de soldados rotos tras de sí. La historia más poderosa vino de una coronel retirada. Ella había estado en el camino rápido para ser general de brigada hace una década. En una reunión de planificación había discrepado respetuosamente con mi padre sobre un punto estratégico. Él no discutió, simplemente sonrió. Semanas después apareció en su expediente una evaluación negativa de su desempeño, citando su incapacidad para trabajar como parte de un equipo de mando, matando de forma misteriosa sus posibilidades de ascenso. Les dijo a los investigadores, su voz temblando con una década de rabia reprimida: me quedé en silencio durante 10 años porque pensaba que ese era el precio de la supervivencia. La capitana Navarro me mostró el verdadero precio de ese silencio y ya no estoy dispuesta a pagarlo. Mi único acto de desafío se había convertido en un catalizador. Me había dado el coraje de salir de las sombras. Fue un efecto dominó, una reacción en cadena de verdad que, una vez comenzada, no podía detenerse. Una semana después, nos asignaron un abogado militar del Cuerpo de Abogados del Ejército. La conocimos en una pequeña oficina sin ventanas. La Mayorana Ruiz no era una presencia cálida y reconfortante. Era aguda, intensa, con unos ojos inteligentes que parecían ver a través de ti. No perdió tiempo en formalidades. Lo dejó claro de manera tajante y sin rodeos. El general Navarro no va a caer fácilmente, dijo, su voz firme. Va a usar cada gramo de su influencia, cada conexión que tenga, para pintarte como una mentirosa, una hija inestable y vengativa con un hacha que afilar. Intentará desacreditarte, humillarte y destrozarte en el estrado. Se inclinó hacia adelante, su mirada fija en la mía. Nuestra lucha no solo se trata de probar su culpabilidad, se trata de defender tu carácter. A partir de este momento, ya no eres la víctima, eres la principal testigo en una batalla legal. Necesitas estar preparada. ¿Estás lista? Sus palabras fueron como un balde de agua fría. No me estaba ofreciendo consuelo, me estaba ofreciendo una misión. Me estaba entregando un arma y una estrategia. Me estaba sacando del rol de hija herida y colocándome directamente en el rol que conocía mejor, una soldado preparándose para la lucha. Sí, señora, dije, mi voz firme y clara. Estoy lista. Unos días después, ella llamó. Es oficial, dijo, su tono completamente profesional. El general comandante ha revisado la investigación preliminar. Ha determinado que hay pruebas creíbles para proceder. Se ha programado una audiencia del artículo 32. La contundencia de la noticia se asentó en mi interior. Esto ya no era un drama familiar, era un procedimiento legal formal. Se estaba montando un escenario para una confrontación y el telón estaba a punto de subir. La audiencia del artículo 32 se celebró en Fort Myer, Virginia, en una sala de audiencia formal que se sentía más como una sala de tribunal. El espacio estaba diseñado para intimidar. Estaba revestido de un oscuro e imponente roble. El aire estaba cargado con el olor a cera para pisos y el pesado peso de la justicia militar. La bandera de los Estados Unidos y la bandera del ejército se alzaban en una esquina. Este era el corazón de la institución a la que mi padre había dedicado su vida y era el escenario para su destrucción. Estaba sentado en la mesa de los demandados, directamente frente a mí. Llevaba puesto su uniforme completo de clase A, el pecho tan lleno de medallas y cintas que parecía un escudo de honor. Por primera vez en mi vida no me miró. Su mirada estaba fija al frente, en el oficial presidente, su mandíbula apretada, proyectando una aura de dignidad
ofendida. Mi madre estaba sentada en la fila justo detrás de él. Su postura perfecta, su rostro una máscara de porcelana, vacía de emociones. Parecía una estatua. Yo me senté junto a Mayorana, mis propias manos apretadas con fuerza en mi regazo para evitar que temblaran. Pero mi espalda estaba recta, mi uniforme perfectamente planchado, mi mirada firme. Al mirar al hombre frente a mí, me di cuenta con un sobresalto de que no tenía miedo. La pequeña niña asustada que solía temblar en su estudio ya no existía. En su lugar estaba la capitana Isabela Navarro, y estaba lista. La audiencia continuó con una precisión meticulosa. Llamaron a los testigos, se presentaron testimonios, pero el punto de inflexión, el momento en que la atmósfera en la sala cambió de forma irrevocable, fue cuando Mayorana anunció: el gobierno presenta su siguiente evidencia, una grabación en video del evento en cuestión. Una pantalla grande fue llevada al frente de la sala. Las luces se apagaron. La imagen silenciosa y granulada de mi recepción de boda llenó la pantalla. La sala estaba tan callada que podía escuchar el zumbido del proyector. Luego, el audio se activó. La voz de mi padre, un siseo venenoso, claro como el cristal en la sala silenciosa. Decepción atada a un escritorio, el golpe agudo y feo del impacto, mi propio suspiro de asombro cuando caí. El video solo duró 15 segundos, pero se sintió como una eternidad. No miré la pantalla, miré a mi padre. Vi cómo el músculo de su mandíbula se tensaba, una pequeña señal de su furia. Vi cómo la postura confiada y arrogante comenzaba a decaer, solo un poco, bajo el peso de sus propios actos, que se reproducían para que el mundo los viera. El monumento se estaba resquebrajando. Cuando las luces se encendieron, el oficial presidente, un coronel de rostro severo, simplemente se quedó mirando la pantalla en blanco durante un largo momento. El video lo había dicho todo. Luego llegó mi turno de testificar. El abogado civil de mi padre, un traje caro de una firma de Washington, se acercó a mí con una sonrisa condescendiente. Claramente quería jugar la carta de la hija histérica. «Capitana Navarro», comenzó, su voz goteando simpatía falsa. «¿No es cierto que tú y tu padre siempre han tenido una relación difícil?» «No, señor», respondí, mi voz calmada y serena, justo como Mayorana me había entrenado. Él se mostró sorprendido. «¿No dirías que tu relación fue buena?» «La calificaría como abusiva, señor». Un murmullo recorrió la sala. La sonrisa del abogado vaciló. Intentó otro enfoque. «¿No es cierto, capitana, que siempre has sido un poco celosa del legado de tu padre? ¿Que quizás esto solo es una forma de llamar la atención?» Lo miré directamente a los ojos. «Señor, yo tengo una relación donde fui abusada física y emocionalmente. Eso no es una dificultad, eso es un crimen». Me negué a caer en un debate sobre mis sentimientos. Me limité a los hechos: el abuso, el asalto, el patrón. Sus intentos de pintarme como una mujer emocional y poco confiable cayeron frente al muro frío y firme de mi porte militar. Su último intento fue pura desesperación. Se giró hacia el oficial presidente. «Señor, lo que tenemos aquí no es un asalto, es la desafortunada, quizás torpe reacción de un padre amoroso, preocupado por su hija en su día de boda». Antes de que el oficial pudiera responder, Mayorana se levantó. «Objeción», dijo, su voz como hielo. No esperó una resolución. Miró directamente al abogado. «Un padre preocupado abraza a su hija», dijo, su voz llena de desprecio. «Un matón la golpea. Por favor, no insulte la inteligencia de esta audiencia confundiendo a ambos». El abogado retrocedió, su rostro rojo de vergüenza. La sala quedó en silencio, pero el clavo final en el ataúd de mi padre lo clavó él mismo. El coronel retirado, el que me había escrito el correo, dio un poderoso y demoledor testimonio sobre el sabotaje de su carrera. Otros testigos corroboraron una larga historia de tiranía. Finalmente, mi padre fue llamado al estrado. Era su oportunidad para mostrar arrepentimiento, para ofrecer una defensa. En lugar de eso, eligió atacar. Comenzó con una furiosa
y desordenada perorata sobre la lealtad, el sacrificio sobre la ingratitud de una nueva generación. Habló de su legado, de su honor y de la traición de su propia carne y sangre. Su voz, que siempre había exigido respeto y miedo, ahora era solo el gritar de un matón de patio de escuela que finalmente había sido desafiado. Y en ese momento, frente al mismo sistema que él había utilizado como arma durante tanto tiempo, su máscara no solo se deslizó, se rompió. La sala lo vio no como un general condecorado, sino como el hombre furioso y abusivo que los testigos habían descrito. Vieron al hombre del video. Fue entonces cuando me di cuenta de que no fue mi evidencia ni los testimonios de los demás los que lo derrotaron. Fue derrotado por su propio reflejo. Él mismo fue destruido por lo único que nunca pudo controlar, su verdadero ser. Después de que lo despidieron, hubo un breve receso. No lo vi salir de la sala. La próxima vez que lo vi fue solo en una fotografía días después. Era una foto estéril, oficial, mostrando a un hombre que apenas reconocía, de pie estoico, mientras otro oficial, suavemente, con meticulosidad, le retiraba las 2 estrellas plateadas de su cuello. El monumento finalmente había caído. El veredicto final llegó no con un estruendo, sino con un correo electrónico formal y callado. Mi padre sería retirado a la fuerza, despojado de una estrella, una mancha pública y permanente en un expediente impecable. La guerra había terminado. Había ganado, pero no me sentía como una victoriosa. No hubo una oleada de alegría, ni un puño triunfante. Solo había un vacío profundo y abrumador. Esa tarde, Javier me encontró sentada en el suelo de nuestra sala oscura, mirando una pared vacía. No dijo nada, simplemente se hundió en el suelo a mi lado. Su presencia sólida, un consuelo familiar. Tras un largo silencio, hablé. Mi voz sonaba áspera, extraña. Pasé toda mi vida luchando una guerra que nunca elegí, y ahora que se ha acabado, no sé qué hacer con la paz. Era una especie extraña de dolor. Estaba lamentando la pérdida de la propia lucha, porque durante tanto tiempo esa lucha había sido todo lo que tuve. Me definía. Sin la sombra imponente de mi padre contra la que luchar, ¿quién era yo? Una semana después llegó una carta. El sobre era grueso, de cartulina color crema, el tipo que a mi madre tanto le gustaba. Mi nombre estaba escrito en el frente con su perfecta caligrafía. Por un fugaz y tonto momento, sentí un destello de esperanza. Tal vez esto era todo. La disculpa, el reconocimiento. La rama de olivo. La abrí. La carta tenía 5 páginas, cada línea llena de su impecable escritura, y no había ni una sola palabra de disculpas. Era una obra maestra de rabia narcisista, un relato detallado de su propio sufrimiento. Escribió sobre la vergüenza que había soportado, la humillación de enfrentar a sus amigos en el Newport Country Club. Escribió sobre cómo yo había destruido egoístamente el nombre de la familia, un nombre que generaciones habían trabajado para construir. Se pintaba a sí misma como la víctima definitiva, una esposa leal cuya vida había sido arruinada por su hija ingrata y destructiva. El último párrafo fue el que finalmente me rompió. Solo espero, escribió, que algún día, cuando tengas tu propia familia, finalmente entenderás el verdadero costo de tu egoísmo. Tal vez entonces sentirás una fracción del dolor que me has causado. Dejé que la carta cayera de mis manos y por primera vez, desde que comenzó todo este calvario, lloré. No las lágrimas calientes y furiosas de antes, sino un llanto profundo, triste, desgarrador. No lloraba por sus palabras llenas de odio. Lloraba por la madre que nunca tuve. Lloraba por la niña dentro de mí que nunca dejó de esperar que algún día, si era lo suficientemente buena, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente callada, mi madre finalmente me vería, finalmente me protegería. Esa carta fue la confirmación brutal de que la mujer por la que había estado esperando simplemente no existía. Estaba lamentando
la muerte de una ilusión a la que me había aferrado durante 27 años. Cuando las lágrimas finalmente se detuvieron, una extraña calma se asentó sobre mí. Tomé la carta, caminé hacia la cocina y la sostuve sobre el fregadero de acero inoxidable. Saqué un encendedor del cajón de utilidades y prendí fuego a una esquina del grueso cartón. Observé cómo las llamas consumían sus elegantes, dolorosas palabras, convirtiéndolas en cenizas negras que se retorcían. No fue un acto de ira, fue un ritual, un funeral por una esperanza que necesitaba morir para que finalmente pudiera vivir. Decidí que la puerta a esa parte de mi vida ahora estaba cerrada, y cerrada con llave para siempre. Las semanas siguientes fueron tranquilas y reflexivas. El ruido de la batalla se había ido, y en la quietud, Javier y yo comenzamos a hablar sobre el futuro de una manera en la que nunca lo habíamos hecho antes. Una tarde, mientras estábamos sentados en nuestro pequeño balcón, observando cómo el atardecer pintaba el cielo de Carolina del Norte en tonos de naranja y púrpura, Javier me hizo una pregunta sencilla. Cuando piensas en el futuro, Izzy, ¿qué ves? Cerré los ojos tratando de imaginarlo y por primera vez la sombra imponente y opresiva de mi padre ya no estaba allí. El espacio que había ocupado en mi mente durante tanto tiempo estaba vacío, pero también vi el uniforme, vi la estructura rígida del ejército, las reglas, las regulaciones, la constante necesidad de probarme en un sistema que había marcado toda mi vida adulta. ¿Sabes?, dije lentamente, mientras las palabras tomaban forma, mientras hablaba, el ejército me dio tanto. Me dio un propósito, una estructura, me dio a ti. Pero también era su mundo, lo seguí en él, intentando ganarme su respeto. Creo que necesito encontrar un mundo propio. Javier estuvo en silencio durante mucho tiempo, observando cómo el último pedazo del sol se hundía por debajo del horizonte. Luego se giró hacia mí, su rostro serio en la penumbra. «Iré contigo, donde sea que esté», dijo simplemente. La idea, una vez dicha en voz alta, echó raíces. La idea de dejar el ejército era aterradora. Era la única identidad que había conocido fuera de ser parte de los Navarro, pero también era emocionante. Nuestra decisión de presentar nuestras renuncias no fue un acto de huir, fue una elección consciente para apartarnos de un camino que ya había sido trazado para nosotros y comenzar a despejar uno nuevo para nosotros mismos. Pensé en mi uniforme, colgado en el armario. Había sido mi armadura durante tanto tiempo, una coraza protectora que había construido a mi alrededor. Me había mantenido a salvo, pero también me había contenido. Ahora se sentía demasiado apretado, demasiado restrictivo, me impedía respirar, crecer. Quitármelo por última vez no sería una rendición, sería el acto final de liberación, reclamando mi autonomía no solo de mis padres, sino del sistema entero que nos había definido a ambos. Ya era hora de descubrir quién era Isabela, sin la armadura. Encontramos nuestro mundo en un pequeño pueblo a las afueras de Madison, Wisconsin. Compramos una granja modesta con un amplio porche delantero y suficiente terreno para un jardín desordenado y extenso. Por primera vez, la vida no se trataba de sobrevivir, se trataba de cultivar. Descubrí una alegría simple y profunda al hundir mis manos en la tierra oscura y rica, al ver las plantas de tomate trepar por sus estacas, su aroma fresco y verde en el aire cálido del verano. Encontré paz en el ritual de un café por la mañana en la hamaca del porche, mirando el amanecer sin la temida incertidumbre de lo que el día podría traer. No había minas terrestres aquí, ni emboscadas, solo el ritmo tranquilo y constante de una vida que se estaba construyendo. En el viejo granero, Javier creó un pequeño taller de carpintería. El sonido de su sierra cortando la madera, el golpeteo rítmico del cincel, se convirtió en la banda sonora de nuestro nuevo comienzo. Él estaba creando cosas hermosas, sólidas
y funcionales piezas de mobiliario. Era lo opuesto a la vida que habíamos dejado atrás, una vida de destrucción y desmantelamiento. Aquí estábamos construyendo. Unos meses después de mudarnos, visitamos el refugio de animales local. En una esquina trasera, acurrucado en una bola apretada, había un mestizo de terrier llamado Buster. El voluntario del refugio nos dijo que había sido maltratado severamente y le tenía miedo a todo el mundo. Cuando miré a su jaula, no ladró ni gruñó. Solo temblaba, sus grandes ojos marrones llenos de un miedo que reconocía. Él es el indicado, le dije a Javier. Llevar a Buster a casa fue una lección de paciencia. Durante el primer mes se escondió bajo la mesa de la cocina, negándose a salir. No traté de forzarlo, simplemente traía mi libro y una taza de té y me sentaba en el suelo de la cocina a unos metros de su escondite, leyendo en voz alta con un tono tranquilo y firme. Quería que se acostumbrara a mi presencia, que entendiera que no era una amenaza. Nunca lo alcé. Dejé que se acercara a mí. El día que ocurrió, estaba sentada en el suelo como de costumbre. Después de una hora de silencio, sentí una tímida nariz húmeda empujando mi mano. Me quedé perfectamente quieta. Me empujó de nuevo. Luego, lentamente, con cautela, salió de debajo de la mesa y apoyó su cabeza en mi regazo. Su cuerpo seguía tenso, pero allí estaba. Las lágrimas recorrieron mi rostro. Lo entendí. Ambos estábamos aprendiendo a confiar de nuevo. Ambos estábamos aprendiendo que no todas las manos estaban hechas para golpear. Mientras mi propio mundo se volvía más tranquilo, me encontré con el deseo de ayudar a otras a encontrar su voz. Comencé a leer los trabajos de Maya Angelou y sus palabras resonaron profundamente en mi alma. Había una cita que anoté y pegué en el espejo de mi baño. Cada vez que una mujer se levanta por sí misma, se levanta por todas las mujeres. Yo me había levantado por mí misma. Ahora sentía una profunda necesidad de ayudar a otras mujeres a levantarse también. Comencé a hacer voluntariado en un centro comunitario local que organizaba grupos de apoyo para veteranas. No era terapeuta ni consejera, simplemente era una facilitadora, alguien que sostuviera el espacio. Mi habilidad más grande, la que había perfeccionado durante toda una vida de observación silenciosa y cuidadosa, era escuchar. Así que escuché historias de acoso, de asalto, de ser ignorada y subestimada, del trauma único que enfrentan las mujeres en el ejército. No ofrecí consejos, solo ofrecí un lugar seguro para que sus historias aterrizaran. Les ofrecí las 2 palabras que María González me había dado. Te veo. 2 años después de ese día caótico en Newport, en nuestro aniversario de boda, Javier y yo volvimos. No fuimos a The Breakers. No fuimos a ninguna de las mansiones opulentas de nuestro pasado. En cambio, fuimos al faro de Castle Hill, una torre de piedra simple y firme, vigilando la entrada de la bahía. Solo estábamos los 2, de pie en los acantilados, con el viento azotando nuestro cabello y la rociada salada en nuestros rostros. No estábamos vestidos con ropa elegante, solo con vaqueros y suéteres cálidos. No habíamos venido a revivir un recuerdo, sino a crear uno nuevo. Escribimos nuevos votos el uno para el otro, no en papel de carta elegante, sino en trozos de papel de cuaderno. Javier leyó el suyo primero, sus palabras sobre la asociación, sobre construir una vida de fuerza tranquila juntos, lo que me hizo derramar nuevas lágrimas. Luego desplegué los míos. Mi voz era clara y fuerte, llevada por el viento hasta el mar. Terminé con una nueva promesa, no solo para él, sino para mí misma. Prometí no volver a guardar silencio, dije, mirándolo a los ojos. Y prometí siempre, siempre escuchar mi propia voz. Fue la recuperación de un voto que me había visto obligada a romper en nuestro primer día de boda. La última escena de mi historia no es sobre mí, es sobre lo que vino después. Unos meses después, estaba sentada en el círculo en el centro de veteranas. Una joven,
una ex marina que no había hablado ni una sola palabra en el grupo durante semanas, de repente aclaró su garganta. La sala se quedó en silencio. Al principio, con timidez y luego con creciente confianza, comenzó a contar su historia. No la interrumpí, no ofrecí consejos, solo me senté allí y escuché, asentí, sostuve el espacio para ella, creando un círculo de seguridad donde su verdad finalmente pudiera ser escuchada. Mientras hablaba, una pequeña y tranquila sonrisa tocó mis labios. Una sonrisa no de victoria, sino de paz, de plenitud. Encontré mi mundo, y en este mundo que construí, un mundo hecho de mañanas tranquilas, perros rescatados y círculos de mujeres fuertes, ya no solo sanaba por mí misma, estaba ayudando a otras a comenzar su propio viaje hacia el amanecer. Mi historia encontró su amanecer, pero sé que para muchas el amanecer aún está surgiendo. La lección más importante que aprendí es que nuestras voces, no importa cuán calladas sean, tienen poder cuando finalmente elegimos usarlas. Este canal es un espacio para historias como esa, historias de fortaleza, supervivencia y el coraje silencioso necesario para sanar. Si crees en el poder de estas historias, por favor, suscríbete y conviértete en parte de nuestra comunidad. Comparte esto con una persona que pueda necesitar un recordatorio de que su voz también importa. Gracias por escuchar.